Noche fría en Jerusalén, una madre sostiene en brazos a su hijo enfermo, sin medicinas, solo con esperanza. Siglos después, una abuela brasileña enfrenta cuentas vencidas, hijos distantes y el corazón apretado. El contraste es el mismo, el sufrimiento humano ante la incertidumbre, pero también la llama de la fe que nunca se apaga. Y fue en ese escenario donde San Judas Tadeo, apóstol fiel e intercesor de las causas imposibles, brilló como un faro. Querida, ¿alguna vez has pensado lo que significa tener un amigo fiel en el cielo? Escribe, amén, si deseas caminar conmigo en esta historia de esperanza. El sol doraba las colinas de Galilea, iluminando campos sencillos donde el aroma del pan fresco se mezclaba con el viento que venía del lago. El canto lejano de las aves y el bullicio de los mercados llenaban el aire, mientras corazones buscaban respuestas en medio de la dureza de la vida. Judas Tadeo, primo de Jesús, creció en ese escenario de sencillez. Hijo de una familia común, aprendió desde pequeño a valorar el trabajo silencioso, a honrar a los mayores y a respetar al prójimo. No era de muchas palabras, pero tenía una mirada atenta, de esas que escuchan antes de hablar. Cuando Jesús inició su misión, llamando a hombres de todo origen, Judas no se destacó por la osadía de Pedro ni por el fervor juvenil de Juan. Su don era otro, ser una presencia firme, incluso en el silencio. Imagina conmigo, querida mía, a un hombre que vivía sin buscar protagonismo, pero cuya alma ardía de fe. Mientras algunos discutían quién sería el más grande en el reino de los cielos, Judas Tadeo permanecía en silencio, atento, sirviendo. ¿No te recuerda eso a cuando, en casa, tantas veces las madres y abuelas cuidan de todo sin recibir aplausos? La comida aparece en la mesa, la ropa está limpia, las oraciones por la familia nunca cesan, y, aún así, casi nadie lo nota. Judas conocía bien ese lugar de grandeza discreta. Había días en que los discípulos se reunían alrededor de Jesús para escuchar sus palabras. El maestro hablaba del reino, de los pobres bienaventurados, de la misericordia que supera la ley. Judas Tadeo escuchaba y guardaba todo en el corazón. A veces se preguntaba, ¿será que alguien como yo puede ser útil en un proyecto tan grandioso? Es la misma pregunta que tantas mujeres se hacen al mirar sus propias limitaciones: ¿qué más puedo ofrecer, con mis dolores, mi edad, mis luchas? Pero Dios ve más allá. Él elige justamente a quien parece pequeño para mostrar su fuerza. Se cuenta que Judas Tadeo poseía una serenidad que calmaba a sus hermanos en la fe. Cuando surgían tensiones entre los discípulos, no alzaba la voz, pero su mirada firme recordaba a todos lo que realmente importaba. Era primo de Jesús, sí, pero no usaba eso como un honor personal. Prefería ser conocido como siervo del Señor. Ese rasgo de humildad sería el sello de su misión. ¿Y tú, hermana mía, alguna vez te has sentido así? Trabajando, cuidando, rezando, pero casi invisible a los ojos del mundo. ¿Cuántas veces el corazón se siente pesado porque parece que nadie nota cuánto entregas? Judas Tadeo nos recuerda que el cielo ve lo que la tierra ignora. Su vida nos muestra que no es el aplauso lo que mide el valor, sino la fidelidad al amor. La palabra de Dios nos consuela. Dios no es injusto, no olvidará el trabajo que ustedes han hecho, ni el amor que han mostrado por su nombre, Hebreos 6,10. Este versículo nos recuerda que cada gesto silencioso de cuidado está registrado en el corazón del Padre. Pero, hermana en Cristo, lo que nadie sabía era que aquel hombre discreto, casi olvidado en las páginas del Evangelio, sería recordado por siglos como un poderoso intercesor. La vida sencilla que parecía pequeña se transformaría en un testimonio grandioso. En aquel tiempo, nadie imaginaba que un día multitudes se arrodillarían ante su imagen, entregándole las causas más imposibles, y que su intercesión se convertiría en consuelo para madres, abuelas y esposas en todo el mundo. Ahora dime, ¿estás preparada para conocer cómo este apóstol, casi escondido, se convirtió en el amigo fiel de las horas más difíciles? El sol de Galilea se reflejaba en el lago, esparciendo destellos como si fueran pequeños espejos sobre el agua. El aire traía el olor a pescado fresco que salía de las redes, mezclado con el polvo de los caminos por donde pasaban las caravanas. La gente se agolpaba para escuchar la voz firme y compasiva de Jesús. Fue en ese escenario que Judas Tadeo caminaba al lado del Maestro. Imagina, querida mía, la emoción de estar tan cerca de aquel que hablaba palabras capaces de calmar tempestades. Judas no se ponía en primer plano,
pero sus ojos brillaban cada vez que veía a un enfermo ser sanado o a un corazón abatido levantarse con esperanza. Guardaba cada detalle, como una madre guarda en el alma los primeros pasos de su hijo. En cierta ocasión, cuando Jesús multiplicó los panes, Judas quedó impresionado por la generosidad divina. No observaba solo la abundancia de comida, sino también el rostro satisfecho de los niños que comían hasta ensuciarse. Se acercó a uno de ellos y le preguntó, ¿está rico el pan, pequeño? El niño sonrió y respondió, es el mejor que he probado. Entonces Judas entendió que el hambre verdadera no era solo de alimento, sino de amor. ¿Cuántas veces, hermana mía, nuestras familias tienen el plato lleno, pero les falta compartir desde el corazón? En otra ocasión, cuando los discípulos estaban cansados tras un día de predicación, Judas se sentó cerca de Jesús. El maestro le dijo con serenidad: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Judas no respondió enseguida. Solo bajó la cabeza y meditó. Sabía que amar de verdad no era solo sentir emoción, sino permanecer fiel, incluso en los días grises. Así como tantas esposas y abuelas que siguen firmes cuidando de su familia, aunque nadie vea sus lágrimas por la noche. También había momentos de duda. En una ocasión, Judas Tadeo preguntó a Jesús: Señor, ¿cómo se revelará el reino a los que te siguen? Quería comprender cómo algo tan grandioso podía manifestarse en medio de gente tan sencilla. Jesús le explicó que el reino se muestra en el corazón de quien acoge su palabra con amor, aunque el mundo no lo note. Esas palabras resonaron profundamente en Judas, y quizás también resuenen en ti, que tantas veces te preguntas en silencio: ¿tendrá valor para Dios todo lo que hago sin que nadie lo vea? En aquellos días, Judas veía cómo multitudes seguían a Jesús. Cada sanación era un milagro, cada palabra era luz. Pero también había miradas de desconfianza, autoridades religiosas que observaban con rencor. Judas, en su humildad, entendía que seguir al Maestro sería un camino de alegrías y de dolores. Y aún así, eligió quedarse. Eligió estar cerca, incluso cuando no comprendía todo. ¿Y tú, querida mía, alguna vez has sentido la alegría de estar cerca de alguien que inspira fe, pero también el peso de sostener la caminata cuando los vientos de la vida soplan con fuerza? Judas nos enseña a ser fieles en la cercanía, aunque no seamos los protagonistas. El amor se mide en la constancia, no en los reflectores. La Escritura nos recuerda: permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, Juan 15,4. Judas Tadeo experimentaba eso todos los días, estar cerca de Cristo era su fuerza. Así también nosotros, cuando perseveramos en la oración, encontramos valor para seguir adelante. Pero Judas aún no sabía que los mismos pies que caminaban sobre las aguas serían perseguidos y heridos. Aquel a quien tanto amaba enfrentaría el rechazo y un dolor inimaginable. El discípulo fiel, que caminaba en silencio, vería la historia tomar un rumbo de sombras y lágrimas. Lo que parecía ser solo un día más al lado del Maestro, se convertiría en una prueba de fe. Y Judas Tadeo sería llamado a mantenerse firme, cuando todo a su alrededor se viniera abajo. La noche en Jerusalén era atravesada por gritos y el sonido pesado de las sandalias de los soldados golpeando contra las piedras del camino. El olor a sudor y al hierro de la sangre fresca se mezclaba con el polvo levantado por la multitud. Los corazones estaban tensos, como si el mismo aire anunciara una tragedia. Judas Tadeo caminaba en silencio, tratando de seguir el paso apresurado que llevaba a Jesús preso. La escena parecía una pesadilla. Aquel maestro que sanaba a los enfermos y levantaba a los caídos, ahora estaba encadenado, empujado como un criminal. Judas sentía el corazón hecho pedazos. Recordaba aquellas tardes tranquilas en Galilea, cuando todos se reunían para escuchar parábolas de amor. Y ahora, solo se oían burlas. Una señora lloraba en una esquina de la calle. Sostenía la mano de su hijo pequeño y le decía: «Mira bien, hijo mío, ese es el justo que amaba a los pobres». Judas quiso acercarse, pero su propio dolor se lo impidió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiso gritar contra la injusticia, pero la voz no salió. ¿Te ha pasado, querida hermana, tener el alma tan llena de dolor que ni siquiera puedes hablar? En ese camino, Judas recordaba las palabras de Jesús en la última cena.
Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Ahora lo entendía. El maestro se entregaba por completo, incluso siendo rechazado. El discípulo, impotente, caminaba en la sombra, sintiendo que su fe estaba siendo puesta a prueba. Con cada latigazo que oía, Judas cerraba los ojos. Dentro de él, luchaba contra la tentación de huir. ¿Y si me escondo? ¿Y si digo que nunca lo conocí? Pero de inmediato venía a su mente el rostro de Jesús, siempre sereno, siempre confiado en el Padre. Y entonces Judas decidía quedarse, aunque no entendiera. Era como tantas madres que, frente a la enfermedad de un hijo, no tienen respuestas, pero permanecen junto a la cama, día y noche, sostenidas solo por la fe. Cuando levantaron la cruz, Judas sintió que las piernas le fallaban. Las voces de la multitud se burlaban, mientras unos pocos lloraban en silencio. Él se acercó discretamente a María, la madre de Jesús. Ella estaba firme, aunque el dolor le desbordaba en la mirada. María y Judas Tadeo cruzaron una mirada silenciosa, como si compartieran la misma espada en el corazón. Él entendió que aquella escena no era una derrota, era un misterio. El sol se oscureció, y la tierra tembló. Judas cayó de rodillas. Su alma parecía rota, pero dentro de su corazón una llama discreta seguía encendida. La muerte del maestro no era el final, aunque todo a su alrededor gritara lo contrario. ¿Y tú, hermana en Cristo, has vivido días en los que Dios parece en silencio? Cuando la oración sale fría, y el cielo parece cerrado. Así como Judas, no tenemos todas las respuestas, pero podemos permanecer. Es en el silencio de la cruz donde la fe madura. La Escritura nos recuerda. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría, Salmo 30,5. Judas Tadeo vivió la oscuridad de la noche más dolorosa, pero también sería testigo de la luz que vendría después. Así también tú, tu dolor no tiene la última palabra. Pero Judas aún no sabía que aquel cuerpo clavado en la cruz no permanecería en el sepulcro. Algo extraordinario estaba por suceder. Y su vida, marcada por el dolor del silencio, sería transformada por el resplandor de la resurrección. El viento soplaba caliente por las calles polvorientas de Mesopotamia, trayendo consigo el aroma de especias de los mercados y el bullicio de los mercaderes en sus puestos. Se oían lenguas diferentes por los estrechos pasillos, mezclando voces ansiosas por novedades y miradas curiosas hacia los extranjeros que llegaban. Fue en ese escenario de diversidad donde Judas Tadeo inició su misión, después de la resurrección del Señor. Su corazón, aún marcado por la memoria de la cruz, ahora latía con la certeza de la victoria de Cristo. Recorrió tierras lejanas, enfrentando caminos peligrosos, ríos turbulentos y la mirada desconfiada de pueblos que jamás habían oído hablar del Dios vivo. Aún así, caminaba con firmeza. Imagínate, querida mía, la valentía necesaria para hablar de Jesús en lugares donde nadie sabía quién era Él. Judas iba de puerta en puerta, entraba en casas humildes y también en salones de gobernantes. Muchas veces fue rechazado, insultado, amenazado. Pero su voz no temblaba. Cuando veía a una madre desesperada con un hijo enfermo, se acercaba y, en nombre de Cristo, hacía la oración de la fe. Los milagros sucedían. Personas sencillas lloraban de alegría, y familias enteras se convertían. Una vez, en una pequeña aldea, una mujer le dijo: «Mi esposo se burló de su palabra y no quiso escuchar, ¿usted no tiene miedo de morir?». Judas Tadeo respondió con serenidad: «El miedo existe, hija mía, pero el amor es más grande. Si yo callo, ¿quién les anunciará la esperanza?». Esa valentía conquistaba corazones. No era un hombre que buscara prestigio, sino alguien que traía una paz que no se podía comprar. Con el tiempo, la fama de Judas se extendió. No como un héroe humano, sino como testigo de un Dios que hacía posible lo imposible. Lo buscaban familias angustiadas, mujeres que no sabían cómo alimentar a sus hijos, padres que no lograban resolver conflictos en casa. A todos, Judas les recordaba que el Señor tenía el poder de transformar incluso lo más imposible en un camino de vida. Así fue como recibió el título que aún hoy resuena, el apóstol de las causas perdidas. ¿Y tú, querida, cuántas veces te has encontrado frente a problemas que parecen no tener solución? Una enfermedad larga, un hijo distante, cuentas que no cierran, noches en las que la soledad pesa demasiado.
Judas Tadeo nos enseña que, incluso en esos desiertos, la fe abre caminos. Él creía que Dios podía hacer brotar agua hasta de la roca más seca. La Escritura nos recuerda: todo es posible para el que cree, Marcos 9,23. No se trata de magia, sino de confianza. El mismo Dios que sostuvo a Judas en tierras extranjeras, también te sostiene a ti, hermana mía, en los caminos de la vida. Pero, por supuesto, tanta osadía incomodaba. Mientras unos se convertían, otros se enfurecían. Líderes locales comenzaron a tramar en su contra. Judas Tadeo no lo sabía, pero los pasos que lo llevaban de casa en casa también lo acercaban a su mayor prueba. Su testimonio, tan fecundo, pronto sería puesto frente a un peligro extremo. El aire estaba denso, como si incluso la naturaleza presintiera la tragedia. El olor a humo se mezclaba con el sudor de la multitud enfurecida, y los gritos resonaban por las estrechas calles. Se recogían piedras con manos violentas, y el corazón de los fieles temblaba ante la furia que se aproximaba. Judas Tadeo sabía que su misión lo conducía a ese momento. Por donde pasaba, anunciaba a Cristo con valentía, y las familias se llenaban de esperanza. Pero la misma palabra que sanaba, también incomodaba a los poderosos. Las autoridades, cansadas de verlo convertir multitudes, decidieron silenciar su voz. Lo llamaron agitador, enemigo de las tradiciones, amenaza para el orden. Él, sin embargo, no retrocedió. Aquella noche, reunido con algunos discípulos, Judas habló con ternura: no se asusten si mi camino es interrumpido. Lo que vale no es la duración de la vida, sino la fidelidad al amor. Una joven viuda, bautizada por él, rompió en llanto. ¿Y nosotros, qué haremos sin usted? Judas le sonrió con dulzura. Tendrán algo mayor que yo, tendrán a Cristo, que vive en ustedes. Esas palabras quedaron grabadas como fuego en el corazón de todos. Al día siguiente, Judas fue capturado. Lo arrastraron por las calles entre insultos y empujones. Algunas mujeres, escondidas, lloraban al verlo. Él las miró con serenidad, como quien dice sin palabras: no tengan miedo, permanezcan en la fe. Cuando le ofrecieron la oportunidad de negar a Cristo para salvar la vida, respondió con firmeza: puedo negarme a mí mismo, pero jamás al Señor que me salvó. El martirio llegó pronto, pero no sin dolor. El cuerpo de Judas fue golpeado con crueldad, y cada herida parecía un eco del amor que lo sostenía. Mientras las piedras lo alcanzaban, repetía en voz baja: Padre, recibe mi espíritu. Hasta sus enemigos se sorprendían al ver la paz reflejada en su rostro. No había odio, solo entrega. Imagina, querida mía, cuántas madres y abuelas viven algo parecido. Entregan sus fuerzas día tras día, se sacrifican en silencio, soportan dolores que pocos ven. El martirio de Judas no fue solo en el cuerpo, sino en ese corazón que eligió permanecer fiel hasta el final. ¿Cuántas veces tú también has entregado pedazos de ti misma por amor a tu familia? Esa es la santidad escondida en lo cotidiano. La palabra nos recuerda: sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2,10. Judas Tadeo lo creía con todo su corazón. Su muerte no fue una derrota, sino una semilla sembrada para que millones de cristianos encontraran valor. Pero, hermana mía, lo que nadie sabía era que la sangre derramada de aquel apóstol se convertiría en fuente de devoción para generaciones futuras. Lo que parecía silencio eterno, pronto se transformaría en clamores de fe. En iglesias de todo el mundo, su nombre sería invocado como esperanza en las causas imposibles. En aquel instante de martirio, comenzaba a nacer una fuerza que atravesaría los siglos. El silencio del templo solo era interrumpido por el chisporroteo de las velas encendidas y el suave perfume del incienso que subía hacia el cielo. Cada vela representaba una súplica, una lágrima silenciosa, una esperanza guardada. El ambiente traía paz, pero también el recuerdo de dolores y oraciones que parecían imposibles de resolver. Así fue como, siglos después del martirio, la memoria de Judas Tadeo resurgió entre los cristianos. El pueblo, oprimido por problemas sin salida, comenzó a invocar su nombre como intercesor. De boca en boca, de generación en generación, creció la fama del apóstol que no abandonaba a nadie. Aquel que vivió con humildad se convirtió en el santo de los casos imposibles.
En Europa, surgieron capillas en su honor. Familias viajaban kilómetros solo para orar frente a su imagen. Pero fue aquí, en nuestra querida tierra brasileña, hermana mía, donde su devoción encontró un hogar en el corazón de madres, abuelas y esposas. Basta visitar cualquier iglesia dedicada a él un jueves, filas inmensas, manos trabajadas sosteniendo rosarios, corazones afligidos entregando peticiones. Una madre ruega por su hijo atrapado en las drogas, una abuela suplica por la salud del nieto, una mujer mayor llora por la soledad en su hogar. Y todas repiten al unísono: San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Historias de milagros comenzaron a circular. Cuentan de un padre desempleado que consiguió trabajo tras meses de oración. De una familia cuyo hijo salió de terapia intensiva después de rezar con fe. De matrimonios restaurados, corazones sanados, almas consoladas. Nadie se va con las manos vacías cuando pide con confianza. San Judas se volvió un amigo íntimo de las familias brasileñas, como un pariente fiel que nunca abandona. ¿Y tú, hermana en Cristo, alguna vez has confiado a Dios algo que parecía no tener solución? A veces es una enfermedad que persiste, un hijo que se alejó de la fe, el dolor de vivir sola tras perder al compañero de vida. En esos momentos, es importante recordar que no estamos solas. San Judas Tadeo nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, el cielo trabaja a nuestro favor. La palabra nos asegura: clama a mí y te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33,3. El Señor nos llama a confiar, aunque nuestros ojos no vean salida. Judas Tadeo fue testigo de ese poder, vio lo imposible volverse realidad, y sigue intercediendo para que tú también lo experimentes. Pero, querida mía, no pienses que esta devoción se trata solo de pedir milagros. Es, sobre todo, una invitación a la confianza. La confianza de que Dios no nos abandona, de que hay propósito incluso en las lágrimas, y de que la vida tiene sentido, aun cuando no entendemos. El apóstol que entregó su vida por amor, ahora sostiene nuestras manos, señalando siempre a Cristo. Y aún hoy, en cada hogar que enciende una vela, en cada rosario rezado en silencio, San Judas Tadeo sigue repitiendo en nuestro corazón: no te rindas. Lo imposible para ti, es posible para Dios. Si esta historia fortaleció tu fe, comenta amén y confía tu causa imposible a San Judas Tadeo. Que la llama encendida en este capítulo siga iluminando tu corazón cada día. Y no olvides suscribirte al canal. Solo haz clic en la campanita y recibirás los próximos videos. Si este contenido tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir todos los próximos videos y acompáñanos en esta caminata de fe, esperanza y reflexión. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que fortalecen el alma.